Recordemos un empalme que debe hacerse, está regulado por una ley de la República. Miguel Ceballos, excomisionado de paz y quien ha participado en distintos procesos de transición entre gobiernos, explica qué implica un empalme, qué puede ocurrir si se suspende y por qué este mecanismo es clave para la continuidad del Estado. Lo más importante en este momento es que los colombianos sepamos que hay un proceso reglado, hay una ley que es la ley 591 del año 2005, que establece todas las reglas, todos los parámetros para tanto la entrega como la recepción de la información de un gobierno a otro, pero también de todos los poderes públicos. Esa ley establece que un juez de la República o también un representante o senador como parte del Congreso debe dar cuenta de su gestión, debe entregar toda la información lo más completa posible y quien recibe el cargo hará lo propio. Tendrá que mirar esa información, analizarla y por supuesto si tiene alguna duda o reparo frente a ella, dejarlo en una constancia escrita en actas que por supuesto harán parte del escrutinio de las entidades de control. Tanto el gobierno entrante como el gobierno saliente tienen un parámetro legal y yo creo que suspender las reuniones físicas es una cosa muy distinta a que el empalme continúe. El empalme debe continuar. ¿Por qué? Porque la ley lo establece. La información debe ser entregada por el gobierno no puede evadir su responsabilidad de entregar la información a quien va a recibir el gobierno entrante esa información. Y por supuesto el empalme en mi concepto no está detenido, se suspenden unas reuniones y esas reuniones no necesariamente son todo el empalme. Yo sí invitaría a que el presidente de la República, que sigue siendo presidente, falta un mes para que deje su cargo, pues sea también muy respetuoso. Él ha negado o ha querido desconocer todo el proceso que ha sido verificado, ha sido confirmado no solamente por nuestras autoridades públicas, sino también por las misiones internacionales. Yo creo que en este momento, si el gobierno pide respeto, pues también debe respetar el marco democrático en el cual fue electo el presidente de la Estrella. ¿Reconocen errores? ¿Reconocen que falta? Qué buena pregunta, Juan Camilo. Yo trabajé muchos años en Estados Unidos como académico y le hice seguimiento a los procesos de transición en ese país. Y más que errores, lo que se menciona fueron lecciones aprendidas. Yo creo que, por supuesto, que a ningún político, y esa es la experiencia en todo este planeta, le gusta reconocer que se equivocó. Pero sí, se equivocan, los políticos se equivocan, no, nos equivocamos los que hemos estado en cargos públicos y la manera de expresarlo son los informes. Si hubo un error, hay que reconocerlo porque tarde o temprano los organismos de control lo descubrirán. Si hubo un delito, pues por supuesto que hay que denunciarlo ante los organismos competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Acusaciones. Y las lecciones aprendidas yo creo que es lo más importante. Las lecciones aprendidas de un gobierno a otro hacen que se construyan nuevas maneras de gobernar. En esa pregunta le preguntaba si el gobierno saliente, pues qué tan honesto era al momento de reconocer los errores, y esta es la respuesta de Miguel Ceballos. Más allá de las posiciones políticas, hay una normativa establecida que por varias décadas ha establecido cómo debe realizarse este proceso de empalme y qué implicaciones podrían tener los funcionarios salientes que no entreguen el respectivo balance. Nicole Buitrago, ¿a qué se verían enfrentados si no se realiza el empalme? Juan Camilo, muy buenas tardes. Este proceso de empalme está reglamentado y de no cumplirse, como lo dice esta ley que ya mencionaba el exfuncionario de anteriores gobiernos, pues estos funcionarios se pueden ver enfrentados a procesos y sanciones disciplinarias, fiscales o penales, pues se convertiría esto en un obstáculo frente al tema de la función pública y el control institucional y sobre todo un obstáculo a la transparencia. Lo que dice la ley 951 del año 2005 es que es obligatorio, no es un acto de coherencia ni tampoco de cordialidad. Debe realizarse por medio de estos informes que debe entregar cada ministerio al gobierno entrante. El empalme entre gobiernos no es un acto de cortesía ni una decisión política. Es una obligación establecida en la Ley 951 de 2005 y el mecanismo que garantiza la transición ordenada del poder. Por eso, abogados insisten en que este proceso debe cumplirse sin excepciones. Hay una gabela de 15 días hábiles posteriores a la entrega del cargo para que rindan sí o sí
un informe al regente, al presidente entrante y a los funcionarios que este presidente entrante designe, que dé cuenta de cómo está el estado de las carteras, de las oficinas y de los despachos públicos. El empalme no depende de reuniones presenciales, puede desarrollarse a través de distintos mecanismos, pero siempre debe asegurar el intercambio de información. Los analistas reiteran en que deberían ser incluidas mesas de trabajo para garantizar la transparencia institucional. Cuando tú facilitas el encuentro entre gobierno entrante y saliente, la comunicación directa, estás fortaleciendo unos símbolos que son muy importantes para la democracia, que independientemente de quién gane la presidencia o una gobernación o una alcaldía, va a tener la capacidad de discutir. Para quienes han participado en varios procesos de transición, el empalme no solo define cómo termina un gobierno, advierten que los cambios de poder impactan directamente en las políticas públicas. Muy importante el empalme, porque si no usted rompe y empieza de cero, ¿y quién paga la cuenta de eso? La gente y la política económica y la política social y la política ambiental, toda la política pública. Pero ¿qué ocurre cuando ese empalme no se realiza o se rompe el canal de comunicación? La ley 1952 del 2019, que en el artículo 39 dicta que no hacer entrega oportuna del cargo es una falta disciplinaria y sería la Procuraduría General quien tendría entonces que detonar la acción disciplinaria contra esos funcionarios que se nieguen a entregar el cargo. Sin un empalme efectivo, la información puede quedar incompleta, los proyectos se retrasan y el nuevo gobierno debe invertir tiempo en reconstruir procesos que ya deberían estar documentados y en marcha. Los analistas insisten en la importancia de priorizar el diálogo por encima de estas posturas políticas, no solo por el mensaje de que se sigue consolidando la democracia, sino el mensaje poderoso a un país que en este momento sigue viviendo la división. 12:51, gracias Nicole, y precisamente crece la incertidumbre por la falta de empalme entre el gobierno saliente y el presidente electo. Lo que debería ser una transición organizada para entregar las cuentas, los proyectos y el estado de las finanzas públicas quedó en pausa. Laura Rojas, ¿cuáles son los detalles? Mire, la gran conclusión de los analistas es que el país queda en la mitad, mientras el gobierno saliente y el gobierno entrante pues no se pudo poner de acuerdo para poder entregar la información necesaria. Dicen que el gobierno no debe comenzar desde cero porque es importante saber cómo está el estado de cada uno de los ministerios, conocer las cifras, por ejemplo, en obras, en qué puede continuar, y también en temas económicos, que es muy importante conocer cómo el gobierno entrante pues va a organizar las finanzas. Yo la veo grave, pero no hasta el punto de que nos vaya a tragar la tierra. Lo que estaba aflorando en el empalme ahora frustrado eran una serie de informaciones que daban cuenta de cifras que no había revelado fidedignamente el gobierno, de indicios de corrupción que es indispensable tenerlos en cuenta. No es una buena noticia, indudablemente, que se hable de una suspensión de un empalme. El empalme es fundamental porque permite dar un corte de cuentas del gobierno saliente frente al entrante con base en las cifras de todos los sectores que hacen parte de la administración de la rama ejecutiva del gobierno. Otra de las preocupaciones es el tiempo. Si no se conocieron esas cifras en detalle, el gobierno entrante va a tardar mucho más en poder implementar su plan de gobierno. Mientras tanto, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, se pronunció en su cuenta de X. Dice, sabía que perdería las elecciones y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar la desobediencia civil, refiriéndose al gobierno del presidente Gustavo Petro. 12:53, gracias Laura. La Contraloría aseguró tras la suspensión de este proceso que se reunirá con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Luisa Fernández, ¿qué se espera de esa reunión? Mira, la reunión será sobre las 3 de la tarde mañana y se le ha denominado como mesas técnicas. Fue convocada por el gobierno electo, la Contraloría accedió y tras la suspensión del proceso de empalme, la intención aquí es que la Contraloría entregue la información que tiene en su poder sobre cómo han estado los distintos sectores durante estos 4 años y el diagnóstico que se tiene ya al cierre de este gobierno. Van a priorizar, asegura la Contraloría, sectores como salud, defensa y el manejo de finanzas públicas, que son muy críticos y de mayor preocupación ya a la salida de este gobierno.
desde nuestra competencia, porque no podemos hacer más, suministraremos información de la que disponemos. Esperamos que es la que el gobierno a nosotros nos ha entregado y hemos evaluado, haciendo auditorías, estudios sectoriales, análisis completo de la inversión de los recursos públicos. Esa información y el diagnóstico de los sectores, así como los consejos consignados en los estudios sectoriales, se le entregará al nuevo gobierno. Mire, ha asegurado también la Contraloría que el proceso de empalme es legítimo y aunque la misma Contraloría no tiene la autoridad para obligar a ambos gobiernos a volver a sentarse en la mesa, pues exhorta a las autoridades que sí lo tienen como la Procuraduría para que intervengan y ayuden a que se reactiven estas mesas y estos procesos de empalme que ayudarían a garantizar un cierre tranquilo de este gobierno y el inicio del próximo, priorizando las urgencias que hoy tiene Colombia. Gracias, Luisa. Para analizar este tema saludamos a nuestro analista Gabriel Cifuentes. Don Gabriel, buenas tardes. ¿Qué riesgos tiene suspender el empalme o qué riesgos tendría en un futuro que no haya empalme? Sea lo primero, Juanca, le sienta muy bien la camiseta, sea lo primero señalar que los procesos de empalme son procesos necesarios además para garantizar la continuación en la prestación de la función pública. Son procesos indispensables de corte de cuentas, de transmisión de mando, de mostrarle al gobierno entrante los planes, políticas, presupuestos. Y además, los procesos de empalme tienen un arraigo legal, tienen un arraigo normativo. No hacer un empalme simplemente retrasa la llegada con toda la marcha del gobierno, que va a tener que empaparse de cero, que no va a tener una transición, si se quiere, armónica, y esto, por supuesto, afecta a la función pública. Don Gabriel, ¿hay cómo desenredar este nudo? Porque aquí nos encontramos con dos caras que tienen posiciones muy fuertes y que la han expresado. Una parte, el gobierno del presidente Petro, escribiendo trinos, desconociendo al gobierno entrante, al gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Y por otra parte, la intención, inclusive lo dijo en la locución, de pues que haya consecuencias jurídicas para el gobierno saliente, dice el presidente electo, dentro del marco de la Constitución. ¿Cómo desenredar este nudo tan tremendo de polarización? Yo creo que estamos, Juanca, ante un bloqueo político completo por parte y parte. Por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que de manera irresponsable, de manera además irregular y de manera delirante ha decidido no reconocer el gobierno o la elección, señalar que el presidente o que el ganador de las elecciones ha sido Iván Cepeda, cerrando completamente la puerta a cualquier tipo de diálogo en medio de las diferencias, hace muy difícil que efectivamente los equipos se puedan reunir. Por otro lado, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha entrado en este proceso señalando que no es un empalme, sino una auditoría, lo cual le ha dado la excusa al gobierno nacional para frenar cualquier proceso y señalar que no van a hacer un proceso de empalme que tenga apellidos en esas condiciones. Entonces creo que estamos ante un nudo gordiano donde verdaderamente ese bloqueo político va a ser muy difícil de resolver si de parte y parte no hay una voluntad de sentarse a dialogar y además de sobreponer sus diferencias políticas pensando en el bienestar del pueblo, en la función pública y en la necesidad de hacer un tránsito armónico y pacífico. Don Gabriel, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? El bloqueo político y el bloqueo institucional son dos cosas muy distintas, ¿no? Obviamente la segunda tiene una consecuencia mucho más grave, pero por ahora estamos en un bloqueo político. Político, porque además hay que señalar, Juan Camilo, que toda la información del Estado es y debe ser pública. Es decir, como estábamos viendo en la nota anterior, va a haber un proceso de mesas técnicas con la Contraloría que tiene información pública, con la Procuraduría, de acuerdo con la ley de transparencia
de acuerdo con la ley de transparencia, toda la información debe estar en repositorios de acceso a cualquier ciudadano, pero seguramente hay información de carácter reservado, sobre todo en el sector defensa, de contratos en curso y demás, que seguramente si no hay un proceso de empalme, de entrega de información, puede retrasar enormemente ese ejercicio del gobierno entrante de verificar, validar el estado en el cual recibe el gobierno. Claro, que ese es uno de los puntos más importantes. Cuando nos enfrentamos a este escenario, don Gabriel, ¿qué puede pasar si en la posesión presidencial llegamos a un gobierno saliente que desconoce al entrante? ¿Cómo será ese escenario? Bueno, son dos cosas distintas porque el gobierno saliente no tiene la función legal y constitucional de reconocer las elecciones ni la legitimidad del gobierno entrante. De hecho, ya el presidente electo Abelardo de la Espriella tiene las credenciales que le da el Consejo Nacional Electoral. Ya los procesos de verificación del escrutinio se dieron, es decir, ni Iván Cepeda, ni Gustavo Petro, ni el Pacto Histórico pueden desconocer lo que le corresponde reconocer a las autoridades electorales y que ya lo han hecho. Sin embargo, entra un gobierno el 7 de agosto con el 49% del país, si se mide en términos electorales, que desconoce su legitimidad y esto puede desembocar, por supuesto, en una situación de agitación social, de agitación política, de desestabilización, que no tiene precedentes y sobre todo que va a ser muy difícil al gobierno entrante tener o estar en condiciones de poder gobernar tranquilamente. Creo, reitero nuevamente, que este es un hecho inédito, por lo menos en las últimas décadas, de una irresponsabilidad política inmensa, un desconocimiento de las instituciones, un desconocimiento de las reglas de cómo funciona la democracia y que contribuye muy poco al debate público. Pues don Gabriel, le agradecemos un empalme utópico. Así lo marcó la doctora Cecilia López. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Feliz tarde.